Bienvenidos a Historias de la NBA. En este capítulo vamos a hablar de un equipo que marcó un antes y un después en la NBA. El equipo de los Detroit Pistons de la década de los 80, más conocidos como los Bad Boys. La NBA de los 80 estuvo dominada por el binomio Magic Bird. Ellos cambiaron la historia de la NBA para siempre y llevaron a la liga desde el primer subsuelo al penthouse. En la siguiente década, la de los 90, la posta fue tomada por Michael Jordan y transformó a la NBA en un fenómeno global nunca antes visto. Pero entre estos dos reinados dentro del básquet de la NBA hubo una rebelión. Un equipo que tomó el poder por la fuerza, nunca mejor dicho, y esos fueron los Detroit Pistons de Chuck Daly. Con un enfoque incluso bélico del concepto de defensa, cruzaban la frontera entre lo lícito y lo ilícito constantemente, y los árbitros eran incapaces de frenarlos. Eran unos villanos y les gustaba hacerlo. Su trabajo no era gustar a la gente, sino ganar a los equipos que les gustaba a la gente. Y así se convirtieron en el equipo más odiado de la época, los chicos malos de Detroit. Probablemente el equipo más odiado en la historia de la NBA, que llegó a la gloria en una época casi exclusiva de los dos grandes de la NBA, los Boston Celtics y Los Ángeles Lakers, y que supo poner de rodillas a los mismísimos Chicago Bulls de Michael Jordan. Espero sea de su agrado y por favor, como siempre, les pido dejen sus comentarios o inquietudes que van a ser muy bienvenidos y de ser posible, denle like en redes y suscríbanse, así como comenten con amigos, que todo es de gran ayuda para seguir con esta aventura. Los Pistons provocaron una rebelión contracultural que reinó 2 años en una época de oro. Frenaron el Showtime de los Lakers, el dominio de los Celtics de Bird y pospusieron por algunos años la llegada a la gloria del mismísimo Michael Jordan. Y lo hicieron con una mítica estrategia defensiva que revolucionó el juego para siempre y con un estilo tan violento que los convirtió en el equipo más odiado de la historia. La historia de los Pistons se remonta algunos años antes de la creación de la NBA, en la NBL, en la ciudad de Fort Wayne y con el nombre de Fort Wayne Pistons. Luego, estos Pistons son parte de los equipos que se fusionan con los de la ABL para formar la NBA. Se iban a mantener con ese nombre hasta la temporada 58-59, que es cuando se iban a mudar a la capital del estado de Michigan, Detroit, para pasar a llamarse los Detroit Pistons. Detroit era una ciudad pujante que a principios del siglo XX había crecido con la fundación de la mítica General Motors y se había hecho famosa en el mundo como la ciudad del motor, Motown, sede de la Chevrolet, la Ford y la Chrysler, entre otras. Una factoría del negocio automotriz. Así fue que Detroit llegó a tener 2 millones de habitantes. Pero la reconversión económica generó una crisis enorme en el sector automotriz y esa oleada se terminó llevando todo puesto. En esa década de los 80, la decadencia se aceleró hasta el punto que la ciudad sufrió un éxodo hasta quedar con la mitad de su población y de a poco a convertirse en lo que es hoy, una metrópoli insalubre para vivir con alto grado de delincuencia y desempleo. Por eso mismo, que a mediados de aquella década, en un momento de depresión popular, surgió un equipo capaz de competir con los mejores y lo hiciese con el espíritu Motown, con sus armas y sin miedo, fue un rayo de ilusión que iluminó la ciudad y la sacó, al menos momentáneamente, de ese sufrimiento. Permitió creer que Detroit algún día podía ser como eran esos Pistons. No es casualidad que de allí han salido los chicos malos. Difícilmente una ciudad como Los Ángeles podía tener un equipo así. Tenía que surgir de una ciudad fabril, trabajadora, esforzada y sobre todo afroamericana. Por eso, hasta el día de hoy, los Bad Boys siguen siendo su máximo orgullo. Fue el triunfo del proletariado. Porque ellos ganaron con ese perfil, el de la ciudad que sufría y quería volver a ser. Un conjunto que era defenestrado, como lo ha sido la mismísima ciudad de Detroit, y que aquellos integrantes utilizaron como motivación. Que le dijeran sucios, malintencionados, violentos, cínicos,
que no los reconocieran su defensa y el juego ofensivo parecía alimentarlos, parecía hacerlos más fuertes. Así levantaron un imperio que primero le quitó la corona a los orgullosos Celtics de Larry Bird y compañía, y luego se iba a ocupar del Showtime de los Lakers de Magic Johnson. Y por más de 3 años frenó el avance a la gloria de los míticos Bulls de Michael Jordan. A los 3 grandes íconos de la explosión NBA, Bird, Magic y Jordan, los maniató hasta hartarlos, hasta generar su odio y rechazo, con consecuencias palpables, como en el caso de Isaiah Thomas, la estrella que fue vetada del Dream Team del año 92. Aquellos 2 títulos consecutivos de los Pistons del 89 y del 90, en medio de aquellos reinados, parecieron poco, pero significaron mucho. Una rebelión. Una forma de tomar el poder por la fuerza que desató un encarnizado debate sobre si todo valía con tal de ganar. Sobre si traspasar algunos límites sin ser penados era una manera que podía aceptarse. Pero, al final, se trató de una revolución en el juego que marcó el básquet para siempre, que dejó claro más que nunca la importancia de la defensa, del poder colectivo, del sacrificio por el compañero al lado, de la dureza física y mental. Un estilo que se extendió y popularizó en las siguientes décadas hasta casi no poder pensar en un campeón sin estas virtudes. Esta es la cautivante historia de los famosos Bad Boys. Los Pistons eran el hazmerreír de la liga en esos comienzos de los 80. Entre el 78 y el 81 habían ganado 67 partidos y perdido 179. La horrible campaña de la temporada 80-81 le permitieron elegir segundos en el draft. Y lo hicieron bien. Se quedaron con quien sería su estrella e ideólogo del juego, a Isaiah Thomas, un base pequeño de 1,85 m, pero que con su mentalidad, carácter y talento se iba a transformar muy rápido en el corazón de los Pistons y el máximo enemigo de las superestrellas de la época. The Baby-Faced Assassin, le decían. Sí, era un asesino con cara de bebé. Un chico con una infancia durísima en Chicago que haría lo que fuera por triunfar. Un año después se iban a sumar los Pistons Bill Laimbeer, proveniente de Cleveland, y Vinnie Johnson, que llegaba de Seattle. Laimbeer era un asesino a sueldo, un áspero pivot que sería el alma de la guerra de guerrillas que iban a idear entre Thomas y Chuck Daly, el coach que llegaría en 1983 para terminar de construir a pulso al futuro campeón. Daly armó un grupo de villanos que serían los laderos de Thomas primero y luego también de Joe Dumars, el talentoso caballero que se iba a sumar en 1985 vía draft. Rick Mahorn, el otro pivot malvado, casi sanguinario, llegó también en ese 1985 por medio de un intercambio con los Washington Bullets para sumarse al ejército de Chuck Daly. La palabra parece exagerada, pero no lo es, porque la defensa que idearía el DT sería de disciplina militar, netamente colectiva y con la dureza física como estandarte. Para eso reclutó jugadores eminentemente colectivos, físicamente ásperos y mentalmente duros que quisieran la gloria sin importar el qué dirán. En 1986, por medio del draft, iban a llegar 2 piezas más de esa línea defensiva que haría que los rivales tuvieran pesadillas. Con el pick número 11 tomarían a John Saley y con el pick número 27, la cuarta elección de segunda ronda del draft, a Dennis Rodman. En esa agencia libre iban a sumar a otro guerrillero que no sabía lo que era la piedad, capaz de asustar solo con su cara de malo que potenciaba con aquellos pivotes postachos, nada más que James Edwards. Además, y como no solo pensar en defensa, iban a fichar a un anotador devastador, Adrian Dantley, quien había promediado 29.5 de promedio en las anteriores 7 temporadas en Utah y que, ellos entendían, podía conformar un tridente ofensivo de lujo junto a Isaiah Thomas y a Joe Dumars. El ejército para la revolución ya estaba listo. Daly, formado bajo el éxito de universidades valiosas como Duke, Boston College y Pensilvania, había sido asistente de Billy Cunningham mientras los 76ers se codearon con los mejores entre el 78 y el 81. Luego, había fracasado en una primera experiencia como head coach en Cleveland cuando le llega la segunda chance a los 53 años
para dirigir a los Pistons. De a poco, sabiendo lo que tenía, fue cuajando un equipo para dar un golpe de estado, un conjunto que despegaría otra forma de jugar. No iba a darle lo que querían los Lakers o los Celtics, no iba a darles espacio, cancha abierta, libertades para que su talento fluyera, sino que intentaría una guerra de trincheras, como el mismo Daly adelantó que había que hacer en un famoso comentario de TV en 1983. El éxito rápido lo ayudó a construir. En 1985 los Pistons iban a llegar hasta semifinales del Este y le hicieron fuerza al Boston campeón de la temporada anterior, pese a caer por 4-2 en esa semifinal. En realidad, tras una serie que estuvo marcada por resultados bajos, de dureza física, muchas faltas y algunos pleitos, fueron los Celtics y toda la NBA quienes empezaron a ver de lo que eran capaces esos Pistons. Años después, Isaiah Thomas decía que para 1986 los Celtics tenían el mejor equipo de la historia y a esos equipos ellos iban a tener que derrotar. Se estaban preparando. En 1987 es cuando la prensa empieza a llamarlos Bad Boys. La eliminatoria fue todavía más encarnizada y más pareja. Boston se puso 2-0 en casa, pero Detroit devolvió gentilezas de local. El quinto fue clave. Detroit ganaba por 1 cuando Rodman taponó a Larry Bird y la pelota se fue afuera. La posesión quedó para la visita con 5 segundos cuando Thomas se apura en reponer y Bird interceptó el pase, se lo dio a Dennis Johnson, quien terminó ganando el juego con una bandeja en una jugada que todavía hoy podemos ver en redes sociales. Un error fue la diferencia en una serie que se definió otra vez en el Boston Garden, en el juego séptimo, por 117-114, donde Detroit acumulaba para ese entonces una fatídica mala racha de 18 caídas al hilo en el Garden. Era una cuestión de tiempo. Podíamos perder los partidos, pero la pelea todavía no había terminado, recuerda John Salley. Un año después llegaría el gran momento por el que tanto habían esperado, una nueva revancha. Otra vez en la final del Este, que arrancó con Detroit ganando en Boston por primera vez en 6 años. Los Pistons repitieron la hazaña de quinto, luego de que los Celtics se empataran en Michigan y terminaron cerrando en el sexto. Todo lo que sabemos lo aprendimos de los Celtics. Nosotros imitamos mucho de su estilo. La verdad, ellos nos enseñaron muy bien. Iba a admitir a Isaiah Thomas. Y más que nunca, iba a cobrar relevancia la polémica comparación de James Worthy, figura de los Lakers, que había dicho que los Celtics habían sido los Bad Boys de principio de la década. Justamente los angelinos iban a ser quienes nos esperaban en la final, con una de las últimas versiones del Showtime. Una final presentada como los chicos malos contra los chicos buenos, los matones contra los talentosos, los pobres contra los ricos. Diferencias que no se vieron en la cancha. Fueron 7 batallas épicas, gloriosas, que forman parte de una de las mejores definiciones de la historia. Detroit, con humildad pero sin prejuicios y con su conocida pereza, iba a llevar al límite a los campeones con actuaciones heroicas, como aquella del juego 6, la noche en que Isaiah Thomas logró una de las mayores hazañas de la historia al jugar más de un cuarto y medio con un esguince de tobillo, y así todo, lograr 25 puntos en el tercer cuarto, aún es récord en finales hoy, para poner al equipo al tiro del título. Parecía la noche que Moulton había esperado por décadas, hasta que un error arbitral le termina dando el triunfo a los Lakers. Quedaban 15 segundos y Detroit ganaba por 1 cuando Kareem Abdul-Jabbar ejecutó su famoso skyhook ante la Bill y los jueces pitaron un full que nadie vio. El pívot iba a meter los libres, Dumas falló el tiro del final que hubiese significado el anillo. Detroit, fiel a su carácter, iba a pelear hasta el final en el séptimo como visitante, pero se iba a quedar corto ante el bicampeón. La derrota fue una dura realidad, pero también un nuevo aviso. El mismo aviso que habían recibido los Celtics. Los Pistons daban la talla ante cualquier rival e iban a ir por todo. Los Bad Boys volvieron más fuertes y más ásperos todavía para la temporada 88-89, conformando probablemente uno de los mejores equipos de la historia de la NBA. Iban a ganar 69 partidos en la fase regular y 15 de 17 en los playoffs. La revancha contra los Lakers no pudo ser más dulce con un lapidario 4-0.
aprovechando que Magic llegó tocado a esa serie final. Los Pistons no mostraron piedad. Al fin estaban en la cima. De repente, la clase obrera sí llegaba al paraíso. Mucho gracias a Chuck Daly, que en aquella campaña había terminado de pulir un equipo que cada miembro del equipo debía renunciar totalmente a intereses personales en pos del bien del equipo. Una de las claves para llegar a ese campeonato fue la llegada casi al cierre y los traspasos de Mark Aguirre, proveniente de Dallas Mavericks, a cambio del goleador Adrian Dantley. La realidad es que Dantley no estaba cómodo en su rol del equipo a la sombra de Isaiah Thomas, un rol menor comparado al que siempre supo tener en Utah. Enfrentarse a la luz del día a Isaiah Thomas fue la gota que colmó el vaso. Una decisión tomada entre la gerencia y el cuerpo técnico, dijeron basta y forzaron el traspaso, pese a que Adrian Dantley era una solución a ciertos problemas ofensivos del equipo. Estaba claro que los Pistons necesitaban mantener su espíritu y Dantley, un tipo hosco, de malas formas y de mucho ego, lo estaba erosionando. Así que luego de un partido que se negó a abandonar el juego, decidieron hacer el trade. Parecía imposible salir ganando en un cambio así, pero lo lograron, consiguiendo una gran pieza a cambio. Mark Aguirre, era otro gran anotador con número de estrellas, pero también quería arremangarse y ser uno más dentro de ese equipo de Detroit. Tenía otra actitud, hasta le pidió a Chuck Daly, al coach, que pusiera de titular a Rodman en lugar de él, y también tenía una vieja amistad de sus años jóvenes con Isaiah Thomas. O sea, creo que eran vecinos de la ciudad. Todo redondito. Luego el título, la temporada siguiente, siguió por los mismos andariveles, llegando a otra final nuevamente, esta vez con los Portland Trail Blazers. Ni siquiera hubo dudas cuando Portland ganó el segundo juego de la final de visitante en The Palace. Los chicos malos se alimentaron de los festejos de los Blazers y se impusieron los 3 partidos en Oregon para llegar al 4-1 final. Aquel Detroit fue una máquina trituradora capaz de apabullar a cualquier rival, en lo físico, en lo mental y luego, por ende, en lo basquetbolístico. Su defensa era tan granítica y a la vez tan física que hacía pensar 2 veces a los rivales. A eso había que sumarle la silenciosa guerra psicológica que ejercía. Los Bad Boys tensaban la cuerda todo el tiempo, hasta el final, sabiendo que podían empujar los límites reglamentarios y de esa manera acobardar un poco psíquicamente. Así lo hicieron con los Bulls y puntualmente con Jordan, a quien llevaron la frustración y lo obligaron a cambios físicos, tácticos y de actitud para poder llegar a lo que luego sería la gloria. Aquella estrategia ante Michael Jordan fue el mejor ejemplo de lo que podían hacer esos Pistons. En el 88 fue 4-1 en las semifinales del Este. Al año siguiente repitieron, pero por 4-2 ya en la definición de conferencia. Y en 1990 fue la serie más dura, un 4-3 en la final también, para volver a frenar el ascenso a la gloria del mejor jugador de todos los tiempos. Según Rod Tong, el general manager de Chicago, los Pistons eran la personificación del básquet callejero, duro y físico que en ese momento toleraba una NBA cuyas siglas eran renombradas como No Babies Allowed, no se permiten bebés, justamente por lo permisivos que eran los jueces con el contacto y hasta los golpes más duros. En un video de la época se ve como Pippen cae golpeado y el juez Joe Crawford, además de no pitar nada, lo arrastra de la cancha para no tener que parar el juego. Esto generalmente abría la puerta a la violencia. Años más tarde Rodman admitiría: nos gustaba pegar. Una forma de jugar que llevaron al límite cuando se encontraron con ese desatado animal físico y técnico que era Jordan en sus primeros años en la NBA. Solo hay que pensar que en 1988 MJ fue el goleador con 38.3 puntos por partido, pero a la vez elegido el mejor defensor. Un año después, en la final del Este del 89, los Pistons iban a idear una estrategia que incluiría una defensa en bloque y artimañas de todo tipo para frenar a Jordan. Fue luego del tercer partido en el que Jordan terminó de amenazar el gran objetivo de Detroit. Mike sumó 46 puntos,
62% de campo, 7 rebotes, 5 asistencias, 5 robos. Y por si fuera poco, definió el juego con un golazo por sobre Rodman, el mejor defensor, para el triunfo de Chicago y el 2-1 en la serie. Cuenta que Isaiah Thomas quedó devastado, por 2 motivos. Primero, porque él era nacido y criado en Chicago, sentía que Michael Jordan ya lo superaba como ídolo en su ciudad y eso lo carcomía por dentro. Más aún, cuando un verano volvió a su casa materna y encontró a uno de sus sobrinos con la camiseta número 23 de esos Bulls. Y por otro lado, sentía que si los Bulls se eliminaban y Michael Jordan tomaba confianza, iba a ser el fin de su sueño. Y claro, esa noche el base lo creía muy posible si no cambiaban algo. Por eso tras el partido cuentan que se quedó despierto hasta bien entrada la madrugada, ideando un plan defensivo en equipo para limitar a Michael Jordan. Aseguran que era a las 4 de la mañana cuando llamó al asistente defensivo de Detroit y se le ocurrió algo que había pensado. Una idea que el mundo iba a conocer como las Jordan's Rules. Un plan que tenía un espíritu para desquiciar al mejor jugador de la historia, pero que primero respondía a una estrategia defensiva con los siguientes principios. Primero, en los laterales de la cancha se lo debía empujar hacia el medio y tenían que cerrarle la línea final. Segundo, cuando atacaba por el medio, iban a tener que guiarlo hacia la mano izquierda y ahí doble marcarlo. Tercero, cuando recibía el poste bajo, se lo atrapaba. Cuarto, si pasaba por la línea final, directamente se lo tiraba al piso. Y quinto, si iba en el aire, también se lo tiraba directamente al piso. La idea era sacarle espacio para limitar su capacidad física y recursos ofensivos, que no dominara o que no se sintiera cómodo y que tuviera que hacer mucho para notar que se cansaba. El objetivo era frustrarlo y sacarlo de la casilla. Para eso, cada vez que podían, lo tocaban, lo agarraban, lo empujaban, le pegaban y hasta lo tiraban al piso. Querían que sintiera que si atacaba el aro, iba a recibir su castigo. Incluso hacerlo pensar que podía terminar lesionado. Tras aquel tercer partido del 89, las reglas fueron aplicadas y el éxito resultó absoluto. Jordan anotó solo 23 puntos con 33% de campo en el partido siguiente, el cuarto. Al otro partido, el quinto, 18 puntos con apenas 8 tiros. Y en el último que definió la serie, 32 puntos, aunque con 8 pérdidas. 3 derrotas seguidas para Chicago, que quedaba eliminado por 4-2 tras la gran ilusión que despertaba el 2-1 del principio. De esa forma dominaron los Pistons. A Jordan lo llevaron al límite hasta que entendió qué es lo que debía hacer. Mejorar en su físico para absorber el castigo. Incluyó un plan físico llamado Jump Attack que le permitió pasar de 90 a 98 kilos con mucha más masa muscular y desarrollar un juego más de equipo y más agresivo. Hasta ese momento, los Pistons se centraban en él. No íbamos a dejar que él nos venciera. No nos interesaban los otros, ni siquiera Scottie Pippen. Para nosotros eran Jordan and the Jordanaires, resumió Laimbeer con esta última frase que quedaría en la historia por la forma de describir al equipo. Claro, cuando Pippen dio un salto de calidad y el equipo, aprendiendo de las derrotas, endureció su juego y su mentalidad, la historia se dio vuelta. Cuando iban a volver a medirse en la final del Este de 1991, todo fue muy distinto. Los Bulls arrasaron 4-0 y se sacaron de encima su karma, camino a su primer anillo. ¿No habríamos sido capaces de ganar 6 títulos si no nos hubiéramos enfrentado antes con los Pistons?, admitiría Jordan con el correr de los años, brindándole el respeto merecido por los Pistons luego de tanto odio entre los dos equipos. Fue justamente en los últimos segundos de este cuarto juego cuando la rivalidad entre los dos equipos tuvo su último gran capítulo. Con la victoria consumada de los Bulls en Detroit, los jugadores de los Pistons eligieron no saludar a sus vencedores, como habitualmente se hace tras finalizar una serie de playoffs. Aquel equipo se hizo famoso y fue uno de los temas polémicos que tocó The Last Dance, la vida y obra de esos Bulls y de Michael Jordan. Fue el no saludo, tal el nombre que recibió aquella actitud de los Pistons. Isaiah Thomas iba a decir que fue una orden de Bill Laimbeer.
Pero muchos, incluyendo a Michael Jordan, sospechaban del base, a quien en cámara se lo ve salir de la cancha con la cabeza gacha, por vergüenza o directamente para pasar inadvertido. Es verdad que Michael había calentado la previa diciendo que los Pistons eran unos campeones pobres y que no merecían ningún crédito. Pero pese a eso, Jordan y todo el equipo de los Bulls siempre los había saludado tras cada eliminación, pese a la tensión entre los equipos y a la devastación anímica que le generaba cada derrota. Eso generó un odio visceral de los Bulls hasta los chicos malos y de Jordan puntualmente hacia Isaiah Thomas, hasta el punto de sorprender en el documental con su revelación. Los odiaba y aún hoy los odio. Y no se quedó ahí. Profundizando sus diferencias con Isaiah Thomas, decía: nada de lo que vea hoy me convencerá de que Isaiah no es un idiota. Hasta ahí llegó. MJ no aceptó haber tomado represalias, puntualmente haber sido responsable de la prohibición para que Thomas no formara parte del Dream Team de los Juegos Olímpicos de 1992. Claro, había tantas estrellas de aquel equipo de sueños que no querían a Thomas, entre ellos Larry Bird, Karl Malone, Michael Jordan y Scottie Pippen, que muchos abogaron por la teoría de que fue un boicot conjunto y no individual, como tantos años se creyó. El odio provino de que muchas veces los Pistons se comportaban como pandilleros en las calles de Detroit. Todos en mayor o menor medida, salvo Joe Dumars, el único caballero. En 1988, por caso, Isaiah Thomas llegaría incluso a romperse la mano a golpear en la cara a Bill Cartwright, pivot de los Bulls. Ese mismo año, un golpe de Rick Mahorn a Jordan iba a generar una pelea tremenda entre ambos planteles, incluido Jack Collins, el director técnico de los Bulls. Fue cuando Michael Jordan empezó a hostigarlos en los medios, llamándolos sucios, y cuando los Pistons adoptaron definitivamente el apodo usándolo a su favor. Isaiah Thomas confesó incluso que buscaban el temor de los rivales y hasta de los hinchas. Así se convirtieron en el equipo más odiado, no solo de la época, muy probablemente en la historia de la NBA. El problema es que todo eso también generó que se menospreciaran algunas cualidades de los Pistons, un equipo con una excelsa defensa que, al estar basada en algunos principios un poco debatibles, no contó con la merecida valoración. Además, durante muchos momentos, sobre la temporada 88-89, el equipo logró un tremendo nivel de juego y por eso dominó como lo hizo. Porque además de defender, también podía anotar. Y bastante. 108 puntos de promedio en ambas finales ganadas, como para tomar una referencia. Ellos exigieron otro respeto que no siempre tuvieron. John Salley iba a decir años más tarde: los que digan que somos unos matones o villanos, me pueden besar el culo. Y Thomas iba a ampliar el concepto. Nos llamaban sucios o violentos por la impotencia de vernos ganar. Sumó, sin dejar de aclarar, que en realidad los Pistons todavía podrían ser más grandes si no hubiese sido por los árbitros que pitaron aquella inexistente falta de Bill Laimbeer Abdul-Jabbar en la final del año anterior. Deberíamos tener otro título y la década podría haber quedado así: 4 títulos para Lakers, 3 para Boston y 3 para Detroit, dijo, especulando sobre los anillos y emparejando la historia de aquella época de oro de la NBA. Pero más allá de los logros, los Pistons quedaron en la memoria colectiva como una amenaza para los poderosos, para el establishment de la NBA y, lo más importante, tuvieron una enorme influencia en lo que vino años después, puntualmente en el juego y en qué se necesita para ganar. El triunfo de la defensa, de lo colectivo, del esfuerzo, de la estrategia y hasta podemos decir de algunas tácticas lejanas a los mejores modales o al llamado fair play, que la NBA también tuvo discípulos como los Knicks de Pat Riley pocos años después. Un equipo que puso contra las cuerdas a los Bulls y hasta llegó a una final en 1994. También el Miami Heat, con ese mismo entrenador que profesaba que era la vida la ganar o la miseria. Los Pistons iban a cambiar la forma de entender el básquet y a partir de su éxito se hizo irrefutable la frase: la defensa gana campeonatos. Muchos equipos adoptaron un estilo similar al ver que no tenían una ofensiva de alto octanaje con respecto a otros rivales, apuntando más al destruir que al crear. Por eso no fue casualidad que durante 2 décadas, sobre todo en los años 90,
fue la normal ver marcadores bajos y un juego rudo, físico, que desató varias peleas como aquella que hablamos en el capítulo del podcast entre los Pistons y los Pacers, que incluyó a hinchas locales en el Palace. La famosa maliza de Palace que ya contamos, como dijimos en otro capítulo del podcast. No fue casualidad. Sucedió en Mountown y en el mismo estadio donde los Bad Boys habían dejado su marca para siempre. Bueno, gente, hasta acá llegamos con otro capítulo de Historias de la NBA. Espero les haya gustado. Esperamos también, como dijimos, sus comentarios y los vamos a leer con muchísimo gusto para tratar de cumplir los pedidos o alguna recomendación que nos hagan. Los esperamos pronto en otro capítulo del podcast donde vamos a hablar de el gran Lou Alcindor, de Kareem Abdul-Jabbar. No se lo pierdan, yo sé lo que les digo. Será hasta la próxima.